Hola amigos de The Tuna Show, mi nombre es Andrea y continuamos recorriendo las calles de nuestra ciudad de Las Tunas, Cuba. El balcón del oriente cubano. La calle que vamos a recorrer en este video es la Joaquín de Agüero, que tiene sus curiosidades tanto al principio, como al final, como ya veremos. Pues y amigos, la primera curiosidad es que la calle cambia de nombre. Esta que ven, sigue hacia el estadio y tiene por nombre 1 de enero, hasta topar con el estadio Julio Antonio Mella. La avenida 2 de diciembre. Y ahora sí comenzamos nuestro recorrido. Ahora un poco de historia sobre quién fue Joaquín de Agüero, que nació un 15 de noviembre de 1816 en Puerto Príncipe, actual provincia de Camagüey. Fue un pionero en las luchas por la independencia de Cuba y declarado antiesclavista. Abogó por el cese de la esclavitud y ya en la temprana fecha del 23 de enero de 1843 concedió la libertad a sus 8 esclavos, según consta en acta ante el escribano público don José Rafael Castellanos, y les entregó tierras, aperos de labranza y dinero para que fueran autosuficientes. Este hecho motivó que fuera llamado por el jefe político y militar de la jurisdicción, para interrogarlo acerca de los motivos de esta acción, a lo que Agüero le respondió: cumpliendo un deber de humanidad y de conciencia. En apoyo a la expedición de Narciso López, a quien suponía que había desembarcado con éxito, se levantó en armas con unos 60 hombres en un lugar conocido como el Palenque o el Farallón, en Camagüey, donde organizó un campamento de alzados contra la dominación española término municipal de Guaymaro. Bajo la persecución del poder colonial, el 4 de julio de 1851 se declaró en rebeldía contra la metrópoli y junto a un numeroso grupo de conspiradores redactó un acta de independencia. Después se dirigieron a Las Tunas con el propósito de tomar por asalto la población, acción que no se llevó a cabo por un error táctico, ya que sus fuerzas combatieron entre sí y tuvieron que retirarse. Poco después fueron atacados por los españoles, que les superaban en número, en la finca San Carlos de Melilla. Fracasado el movimiento, junto a otros patriotas, se refugió en Punta de Ganado con el objetivo de abandonar el país. El 23 de julio fueron capturados, encerrados e incomunicados en el cuartel de caballería, hoy Museo Provincial Ignacio Agramonte, Camagüey. Fue llevado a un consejo de guerra que decretó la pena de muerte para él y para sus compañeros. El 12 de agosto fueron fusilados. Una constante que vemos en nuestros recorridos por las calles de la ciudad es la proliferación de pequeños negocios privados que hay y ver la resiliencia del cubano para transformar cualquier lugar para convertirlo en su espacio, donde pueda hacer florecer sus sueños de prosperidad. Gonzalo de Quesada. Maceo. Hi, hello, Cuba.
Adolfo Villamar. El costado del Cine Teatro Tunas. Francesco Varona o Carretera Central. Plaza Martiana. Lorenzo Ortiz. Oh, qué estrecho es este pedazo de la calle. Calle Francisco Vega. Julián Santana. Ramón Ortuño. ...24 de febrero...
13 de octubre. Aquí la otra de las curiosidades de esta calle, pues al llegar a esta cuchilla y plaza para fiestas populares, los vecinos del lado derecho viven en la Joaquín de Agüero y los del lado izquierdo en la Nicolás Heredia. Cristiano fue extremo, medio campo. En lo que fue bajando de nivel tuvo que ir cambiando. Ángel Guerra y ya estamos en el barrio México, al que ya hemos hecho un video en el canal. Aquí era la antigua ternería donde se procesaba las pieles de las vacas sacrificadas en el matadero cercano, eso hasta los años 80. Pásale en el televisor, papá. ¿Eh? Agarrado para acá, vamos a hacer el baile, ya, ya, vamos a hacer el baile. Uno de los inventos del cubano, y ejemplo de resiliencias a las dificultades al transporte. El puente de hierro que da acceso a la feria o parque 26 de julio. Y aquí terminamos este recorrido por las calles de nuestra ciudad. Pues y queridos amigos, estas son las calles de nuestra ciudad y parte de una realidad de la Cuba de hoy. Y nosotros la mostramos tal cual es, llena de colores y tonos como la vida misma. Y hasta aquí este video, espero que les haya gustado, le den like, comenten, lo compartan para que más personas lo vean y no dejes de suscribirte si no lo has hecho ya. Nos vemos en el próximo. Chao.